Hola señores, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio de Carlos Comunica. Hoy voy a continuar con la serie de asesinos en series en Estados Unidos, que he visto como que le ha gustado y a mí me ha gustado también, o sea, investigar un poco acerca de los asesinos en series. Por alguna razón como que es como que un tema, ¿qué te digo? Porque no puedo decir interesante realmente, porque es un tema como que muy, yo ni sé, o sea, como que el ser humano es raro, porque honestamente como que yo diría que es interesante, pero como que es muy feo de lo que se está hablando, muy tenebroso y es una pesadilla realmente. O sea, para las personas que lo vivió, lo sufrió, los familiares de ellos. O sea, como que quiero decir eso de la manera más respetuosa posible. Pero por alguna razón, o sea, la psicología humana, como que la gente le interesan esos tipos de temas. Y yo no soy la excepción, siendo totalmente honesto. Y también es algo común, porque como que revisando y viendo los artículos, también yo veo que dicen lo mismo. O sea, como que por alguna razón el tema de asesinos en serie se ha vuelto como cultura popular. Como mucha gente, y eso se ve en las películas de misterio, de asesinatos, de detectives, y se ve, bueno, hasta de terror, y se ve en la película, en o sea, en la televisión. O sea, aparte de películas, los programas. O sea, han hecho series de asesinos en series. Han hecho documentales de asesinos en serie. O sea, hay gente que hasta son fanáticos de los asesinos en serie. O sea, que usan su poloché. O sea, como que son ya muy aficionados. Pero al final de cuentas, es como lo que pasa realmente con el tema de los narcotraficantes. Que Pablo Escobar, por ejemplo. Pablo Escobar es una figura que se romanticiza, o sea, como que se lo han hecho como una figura romántica en las telenovelas, en las películas, y hay gente que de hecho hasta tienen admiración por Pablo Escobar. Pero cuando tú te pones a pensar realmente quién fue ese hombre, esa bestia, para serle sincero, o sea, fue una bestia, le hizo mucho daño a mucha gente, destruyó muchas familias, destruyó a todo un país. O sea, dejó un legado feísimo, pero por alguna razón cuando lo vemos en novelas o en televisión, en series, en películas, han hasta escrito libros de Pablo Escobar, como que la gente le tiene cierto aprecio. Y lo que digo, como que eso es como que algo muy raro de la psicología humana. Pero nada, el tema ha gustado, obviamente, ha gustado tanto para ustedes como cierto interés por mi parte, que es lo que estoy diciendo aquí. Pero hoy yo les voy a hablar del asesino en serie más joven de Estados Unidos. O sea, por alguna razón se me ocurrió, wow, déjame ver quién es el más joven. Porque uno de los últimos que yo mencioné era un señor mayor. O sea, el que se asesinaba niños y se lo comía, que era caníbal. A él ya lo agarraron un señor mayor, o sea, una edad muy avanzada, 70, 80 años. Aunque él confiesa o confesó haber durado toda una vida asesinando niños, asesinando niños. Él dijo en una que él asesinó más de 100 niños, aunque nunca se pudieron comprobar los casos por la época. Ese fue un señor que vivió hace cerca de 100 años, realmente. Vean ese canal, vean ese episodio. El vampiro de Brooklyn, le decía, porque él se comía a sus víctimas, y las víctimas eran niños en su mayor, bueno, en todos casos, porque él como que adquirió un amor, o sea, como una adicción a la carne humana de niños, y él lo mataba para comérselo. Pero tienen que ver ese episodio para ver los detalles. Pero eso me hizo pensar, bueno, si ese es uno de los mayores, a mi entender, ¿cuáles han sido uno de los asesinos en serie más jóvenes? Y me crucé con un joven que se llamaba Craig Price. Craig Price era un niño trastornado, o sea, asesino en serie, eh, y asesinaba con el cuchillo. Eso era lo más tenebroso. O sea, un psicópata que cuando lo agarraron los padres no lo querían negar. O sea, se dice que cuando lo agarraron, él mismo confesó
y le dio los detalles de su último asesinato a los policías junto a sus padres que estaban ahí. Y el papá salió para vomitar porque como que no lo aguantó, no aguantó la crueldad de su hijo. Salió o sea, fue algo repugnante para él. El asunto es que Craig Price lo agarran a los 15 años. Pero él confesa haber empezado a matar 2 años antes, dígase a los 13. Lo de él es que él realmente no salía a matar, a asesinar, sino que él salía a robar. Él desde muy joven, ya de hecho hasta lo habían metido, había caído preso, bueno, lo habían detenido, pero por ser niño nunca pagó condena en aquel entonces, pero lo habían detenido por problemas de droga y por estar metido, o sea, por invasión de propiedad privada. O sea, a él lo agarraron en varias ocasiones en casas ajenas, pero como que nunca, no lo agarraron robando. O sea, yo no vi bien el detalle de ese caso, pero como que no sé si era en el patio o algo así. El asunto es que él se metía a las casas de los vecinos, o sea, todos estos crímenes siempre lo cometía a su alrededor. Al no más de 5 cuadras, de 5 casas, perdón, no más de 5 casas de donde él vivía. Se metía a robar en ambas ocasiones y cuando él estaba ahí, las personas llegaban o se despertaban y lo veían. Y él entraba en pánico. Su modus operandi, o vamos a decir, su costumbre, lo que él hacía es que él mataba a las personas a cuchilladas, pero utilizando sus propios cuchillos. Porque a él no entrar con esa intención de matar, él no entraba con una arma, sino que le dicen armas de oportunidad. Le dicen a los policías, le tienen ese nombre, que era que él agarraba el cuchillo más grande que él encontraba en la cocina y con eso mataba a las personas que vivían ahí, lo acuchillaba. Pero era como lo acuchillaba excesivamente. No es que lo acuchillaba una vez para matarlo, sino que él tenía como mucho trastorno, mucha rabia. Y o sea, a los adultos se dice que lo acuchillaba de entre 80 y 100 veces. A los niños, porque también él llegó a matar niños de 8 años, de 7 años. O sea, el último crimen que él cometió, por lo cual lo agarraron, él siendo niño, porque él luego, le voy a contar, pero él luego cometió crímenes mayor de edad. Pero a los 15 años, crimen por el cual lo agarraron, él mató a la mamá, una señora de 30 y pico, 40 años, y las 2 hijas. Las 2 hijas, una tenía como 7 y la otra tenía 8. Eran 2 niñas pequeñas. Y a esas la cuchilló 30 veces cada una. Él, a cuchillarla así tan frenéticamente, él mismo se cortó la mano. Y eso fue lo que lo terminó delatando. O sea, él la mató, intentó a encubrirlo, a limpiar la escena. La mamá la envolvió en unas cortinas, agarró sábanas para recoger la sangre, pero como que vio que se estaba demorando tanto tiempo, no le iba a dar tiempo a terminar y tenía miedo de que iba a llegar otra persona a la casa a descubrirlo. Él lo que hizo fue que agarró todo, o sea, la sábana, no la cortina no, porque ella la dejó en la cortina envuelta, pero las toallas y el cuchillo, y lo metió todo en una funda negra y salió huyendo de la casa. Pero en esa ocasión él se cortó la mano. Cuando los policías ya estaban averiguando el caso, ¿verdad? Investigando el caso, ellos patrullaban mucho por ese sector, porque ya lo habían asociado a otro crimen muy parecido que había sucedido 2 años antes, en ese mismo vecindario. Porque como le digo, él siempre cometía los crímenes a no más de 5 casas de donde él vivía. O 5, vamos a decir, complejos de apartamentos, porque yo creo que donde él vivía eran complejos de apartamentos. Un día los policías están ahí en el alrededor investigando y ven a un niño cruzar con la mano vendada y se acercan a él y dicen, ¿qué te pasó ahí? Estamos aquí investigando el caso del asesinato aquí en este vecindario. Él dijo, sí, yo tengo conocimiento de eso, yo lo vi en la noticia. Y le preguntó qué le pasó en la mano, que está vendada. Él dijo, no, eso fue en estos días miran, un niño de 15 años le dice a los policías que es lo que estaba borracho
y en ese momento de borrachez, él golpeó un cristal de un carro y lo rompió. Y eso fue lo que lo cortó. Los policías lo dejaron ir porque nunca como que sospecharon de él porque era un niño. Pero luego dijeron, bueno, vamos a seguir investigando. Y investigaron si había algún reporte de un cristal roto en la calle que había mencionado el niño. Y resulta que no hubo ningún tipo de reporte de cristal roto. Los policías ya vieron eso como que no coincidía entonces la historia que él dio inicialmente y con lo que ellos investigaron. Porque si eso hubiera sido cierto, alguien sin duda hubiera reportado tal vez un intento a robo o un vandalismo. Y así no fue así. Así que los policías en ese momento lo citaron al niño con sus padres que se dirijan al destacamento para dar un testimonio. En ese testimonio se dieron cuenta como que el hijo no estaba vacilando mucho, o sea, había cambiado un poco la historia que le había dado a los policías inicialmente, porque lo más seguro él estaba improvisando y a improvisar no coincidían, cada detalle no coincidió. Ellos siguieron presionándolo ahí mismo y eventualmente el niño quebró y dijo, sí, fui yo quien lo hizo. Y ahí es que él cuenta relatar. Yo me metí a la casa para robarles, pero la mamá se despertó. A la mamá despertar, él le cayó encima, la estranguló, pero ella gritó tanto que despertó a las hijas. Al ver las hijas bajar, él agarró el cuchillo y ahí fue que cuchilló a las niñas y cuchilló a la mamá antes de que pudiera despertar. Y también en ese mismo momento, él confesó el crimen que había cometido 2 años antes, cuando él tenía 13 años, con otros vecinos de la misma zona. Lo mismo, él entró a robarles, se despertaron y él entiende que se vio obligado a asesinarlos. El asunto es que a él no lo pudieron condenar como adulto porque todavía no tenía 16 años. Lo que pagó la condena fue como una cárcel juvenil y a los 21 años lo soltaron. Todo el tiempo durante en el tiempo que él cumplió condena en la casa juvenil, él siempre como que se halagaba como que siempre le contaba a los compañeros, sí, yo soy un asesino en serie, yo maté esto, no se metan conmigo porque yo soy bravo y eso no es nada, ustedes van a ver lo que yo voy a hacer cuando yo salga. Todo eso se documentó. Cuando él salió de la cárcel, él no cometió ese tipo de crimen hasta más adelante. O sea, no volvió a asesinar hasta más adelante, pero sí cometió muchos delitos, de los cuales siempre tenía que pagar 2, 3, 5 años en cárcel. O sea, por los próximos 10 años, 15 años, él duraba más tiempo preso que libre, porque siempre lo agarraban por robo, por venta de posesión de drogas y cosas así. Ya en una de las últimas veces que él cayó preso, él terminó, en 2 ocasiones tuvo 2 conflictos en la cárcel. En una, primero él con un cuchillo le cortó un dedo a un guardia y por eso le incrementaron su condena. Ustedes saben que a veces cuando uno está preso, si uno comete un crimen dentro de la cárcel, te van incrementando la condena. Y luego de ese incidente con el policía, a él los transfirieron a otro centro penitenciario porque él era considerado un recurso, un recluso violento, ¿verdad? Él era un preso violento. Y en otra cárcel que lo habían transferido, que me imagino que era una cárcel como de seguridad máxima, él terminó matando a un compañero de celda. Y por eso ya lo condenaron a 25 años hasta vida. Y él nunca ha salido de la cárcel. De hecho, él estuvo apelando para salir de la cárcel y la comunidad se agrupó, empezaron una fundación y empezaron a protestar
diciendo que él no lo podían volver a sacar de la cárcel porque era un peligro para la sociedad, para cualquier comunidad donde él iba a residir. Y definitivamente, o sea, era una persona que nunca mostró ningún tipo de remordimiento, una persona que se halagaba de los crímenes que había cometido y una persona que estaba decidido a ser un criminal y hacer daño por el resto de su vida. Es decir, que individuos así a veces no son capaces, ellos mismos no son capaces de rehabilitarse. Y individuos así es mejor mantenerlo en la cárcel, a pesar de todos los problemas que hay con la cárcel, el trato inhumano, los abusos que ocurren. O sea, a pesar de todo eso, o sea, como que realmente no sé, o sea, no sé porque ya es un tema un poco extenso, pero se entendía que era una persona que si se hubiera soltado en la comunidad iba a causar mucho daño. Y dado eso, lo mejor era que tuviera en un lugar más limitado, donde no tenía contacto con ciudadanos comunes. Pero nada, esa es la historia de Craig Price, el asesino en serie más joven. Él a los 15 años ya le había asesinado 6 personas. Por eso es que él aunque solamente fueron 2 incidentes por separados, de los cuales se sabe y de los cuales él confesó. Pero aparte de los asesinatos, ya él era un criminal realmente, porque él se había metido en casas, lo habían atrapado muchas veces con posesión de drogas. Mira cómo le dijo a la policía francamente que él andaba en la calle borracho y vandalizó un carro. O sea, ya era un criminal y debido a las cantidad de personas que mató, ya era un asesino en serie antes de los 16 años. Y ese es el caso la persona más joven. Hay uno aún más joven, que se lo voy a contar en otro episodio, pero no es de los Estados Unidos. O sea, pero es aún más joven que Craig Price. Y es catalogado como el asesino en serie más joven del mundo. Me dejan saber si quieren ver ese episodio, aunque lo voy a hacer como sea, para serles sincero. Lo voy a hacer, todavía estoy investigando para darle mayores detalles, pero lo voy a hacer en un próximo video. Espero que les haya gustado esta continuación de los asesinos en series de los Estados Unidos. Y voy a hacer ese del niño y también tengo uno de una asesina en serie, una mujer, que encuentro que lo van a encontrar bastante interesante también. Bueno, espero que les haya gustado y para la próxima.